Buenas noches. Vamos a empezar la segunda parte de Gálatas 2. Pero vamos a leer primero los primeros 5 versículos que tratamos en el video anterior para agarrar el contexto completo. Gálatas 2, versículo 1 dice: Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado, a los que tenían alta reputación, para cerciorarme que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Nos dedicamos un buen tiempo para ver estos 5 versículos la semana pasada, y hoy seguimos con el versículo número 6, que dice: Y aquellos que tenían reputación de ser algo, los que eran nada me importa. Quienes eran ellos, nada importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, ahí estamos hablando de Santiago, Pedro, Juan y los otros ancianos que estaban en Jerusalén, nada me enseñaron. Los que tenían reputación de ser algo. Los apóstoles en Jerusalén apoyaron a Pablo. Eso fue la conclusión de esa reunión cumbre que hablábamos la semana anterior, o en el video anterior. Pablo, como apóstol para los gentiles, fue apoyado por ellos. Y apoyaron su evangelio. Noten, su evangelio. Él dice mi evangelio. Es su evangelio. A los gentiles, pero con una recomendación: que se recordaran de los pobres. Después de una década de haber subido a Jerusalén, Bernabé y Tito lo acompañaban. Ellos subieron por una revelación de Agabo, el profeta, que Agabo quiere decir, dijimos, langosta. Hablábamos de esta referencia en el libro de Hechos en el video anterior. Y dijimos que Agabo era el profeta que comunicó que venía una hambruna para Jerusalén. Y esa fue la razón, o mejor dicho, si había 2 razones, podríamos decir: una era ir a hablar con Santiago, Pedro y Juan, y la otra, bueno, las columnas, y la otra era por el asunto de la hambruna que venía. Entonces ellos colectaron dinero y llegaron. Ellos llegaron a Jerusalén en esa reunión súper interesante, muy interesante, y la comunidad de creyentes de Jerusalén necesitaba esa ayuda. Dijimos que el grupo que más podía haber sido o podía ser afectado por esa hambruna eran los que en hebreo se llaman los Ebionim, que son los que vivían muy pegados al templo. Ellos eran muy celosos de estar en Jerusalén y de estar en el templo. Ellos eran pobres y vivían en Jerusalén. Eran los más vulnerables con respecto a la hambruna.
Entonces ahora Pablo continúa su historia contando que lo apoyaron. Él tuvo ese apoyo de los apóstoles, de estos que tenían reputación, de estos que son una columna del movimiento de Yeshua en Jerusalén. Son judíos, creyentes. Es el liderazgo que son Pedro, Juan, Santiago, es decir, los que eran sólidos, los que tenían reputación como escribe o como está en la escritura. Ellos no hacían ninguna diferencia en su misión, ya que Dios no hace acepción de personas. Ellos no añadieron nada nuevo a esa reunión que tuvieron, yo le digo la reunión cumbre, que tuvieron donde se trató este asunto del evangelio de Pablo, que al final fue aprobado por ellos. Cuando se refiere a que ellos eran de gran reputación, o sea, eran otra vez las columnas del movimiento. Eso es en términos de autoridad, en ellos pesaba la autoridad del movimiento. Pablo ya había hecho la salvedad que no corría ni había corrido su carrera en vano. Todo lo que había hecho en Antioquía no había sido en vano. ¿Por qué? Porque los apóstoles apoyaron su esfuerzo y Pablo respetaba la autoridad que ellos tenían y él buscaba esa aprobación de ellos. Por otro lado, ellos estaban enseñando otro evangelio, simplemente eran lo que los apóstoles entendían y lo que entendían basados en su tradición. Estaba el evangelio de Pablo y estaba el evangelio de los apóstoles, es decir, Santiago, Pedro, Juan. Y esto era algo que él necesitaba llegar a tratar con ellos. Pedro y Santiago recibían a los temerosos de Dios en el evangelio como candidatos para prosélitos a través de la conversión y la circuncisión. Esto es muy interesante tenerlo claro. Pedro y Santiago, ellos recibían a los temerosos de Dios, que son los gentiles, que llegaron a la fe y ellos eran como, a ojos de Pedro y Santiago, eran candidatos para entrar en el proceso de la conversión. Por esta razón, Pablo cuidadosamente clarifica que el evangelio que él enseñaba vino a él, no a través de hombres, sino fue el resultado directo de una revelación divina confirmada por las Escrituras. Como hombre que era Pablo de autoridad, como bien respetaba la autoridad y conocía los principios de autoridad, él buscó ser validado por el liderazgo. Subió a Jerusalén a eso. Entonces, en esta reunión aclaró a los apóstoles lo que enseñaron o lo que él enseñaba y ellos lo aprobaron. Más adelante, en Hechos 15, hay una definición de todo lo relacionado a esto. La definición que hubo en esta reunión en Jerusalén, con la inicial, voy a decir, solo definieron un punto. Recordemos que los eventos de Gálatas sucedieron antes que los eventos de Hechos 15. Veamos el versículo 7. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión.
Esto es muy interesante. Aquí hay dos encomendaciones de parte de Dios para dos personas. Uno es Pablo y otro es Pedro. A uno se le encomendó el evangelio a los de la incircuncisión y a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión. Dos grupos diferentes. Dos grupos que Dios definitivamente está muy interesado en ambos. Dios pone el peso de sus obras, de Yeshua pone el peso de sus obras en ambos grupos. Él se dirige a ambos grupos. Él tiene compasión, él quiere acercarse a ambos grupos por igual. Y Pablo viene siendo el apóstol de los de la incircuncisión, es decir, el apóstol de los gentiles. Podría percibirse que el tono de Pablo, mientras se lee en las escrituras, un poquito arrogante, pero él apelaba a la autoridad. Los que tenían reputación, decía él, nada me enseñaron. O sea, que eso quiere decir de todo lo que Pablo, les llegó a hablar a Jerusalén, nada agregaron. O sea, que ellos estaban bien con eso o satisfechos con eso. Acordémonos que Pablo era una persona que en otro tiempo él los amenazaba, él los perseguía. Y esa reunión fue una reunión donde se pusieron a cuentas, donde compartieron sus experiencias, obviamente en Yeshua, y de todo lo que compartieron, todas sus experiencias que Pablo compartió con ellos, eventualmente fueron las que dieron la paz, la unidad que ellos necesitaban. Cuando dice que nada me enseñaron, simplemente es que no le agregaron nada a lo que él ya les había dicho. No lo corrigieron, no lo amonestaron, no le pidieron que hiciera nada distinto a lo que él ya estaba haciendo. O sea que, cool, todo bien. Terminó todo bien. Por lo menos en términos de Pablo. Él seguramente llegó muy preocupado porque existía la posibilidad de que los apóstoles no lo recibieran. Y eso hubiera sido un problema muy serio porque él consideraba a estas personas, Pedro, a Juan, a Santiago, como las columnas. Él veía autoridad sobre ellos. Pablo no fue a buscar al Sanedrín establecido judío que andaba por ahí. Él fue a buscar a estas columnas del movimiento que Yeshua había dejado establecido. Los apóstoles se dieron cuenta de que Pablo había sido investido con el evangelio a los gentiles por una revelación divina. El Espíritu de Dios encomendó en Pablo esa misión que ellos reconocieron como verdadera. La validaron y dijeron amén. Por eso Pablo se refiere a sí mismo como el apóstol de los gentiles. Veamos en Romanos 11:13, que es donde habla de esto. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y en la carta a 1 Timoteo 2:7 también dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Todo esto es bien interesante, ese digo verdad y no miento. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando de establecer una experiencia que sucedió
en el espíritu a personas, que normalmente no se puede hacer más que con la palabra. Veamos el versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Claro, hay dos apostolados válidos. El que tiene Pedro para un grupo válido judío y el que tiene Pablo para un grupo válido. Y aquí no es gentiles, aquí es temerosos gentiles, creyentes en Yeshua, que se conocían como los temerosos de Dios. No son gentiles en términos generales, es un mini grupo de los gentiles, que son los temerosos de Dios. Pablo está llamado para ese grupo. Esa es la prioridad de Pablo. Pablo va a trabajar con ese grupo y no para ser prosélitos, sino él va a presentar el evangelio tal y como él lo recibió de Dios. Entonces, él tiene ese delegado, tiene ese cuidado y Dios tiene interés por el grupo de Pablo, que son los temerosos, no son los gentiles, el grupo pequeño, así es. Dios está interesado para que Pablo los ministre, los levante, los edifique. Y el grupo de judíos también, que básicamente aquí se califican como los circuncidados y los incircuncidados. Lo que tienen ambos en común, estos de los que estamos hablando, circuncidados e incircuncidados, es que ambos temen a Dios. Esa es una característica muy importante. Por cientos de siglos la iglesia ha declarado que el evangelio anula la Torá y que los gentiles cristianos reemplazan a los judíos. Esto es lo que conocemos como la teología de la sustitución. Y esto surge, esta idea surge por la incapacidad, por esa falta de ver el ministerio de Pablo y el ministerio apostólico de Pedro. El ministerio de Pablo es validado, pero el ministerio de Pedro no. ¿Por qué? Y esa es la falta de ver eso en la cristiandad, es lo que impide, es un velo teológico, impide ver a ambos ministerios que Dios ungió a estos dos hombres para que llegaran y lo hicieran. Se nos olvidó que la carta de Gálatas, Efesios, la primera y segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Romanos y la primera y segunda de Corintios fueron escritas por el apóstol Pablo a los gentiles creyentes. Eso quiere decir que cuando Pablo dice que no está bajo la ley y está fuera de la obligación de la circuncisión o no tener libertad en el espíritu, a esos que no están bajo la ley, le está hablando a los gentiles cuando él se refiere en esos términos. Y esto hay que corregirlo. Vamos a ver cómo vamos a ir ajustando todos estos términos. Podemos ver el contenido de la discusión que hubo con Pablo y Pedro en Jerusalén, que el cristianismo no puede diferenciar en las dos posturas que se describen aquí. Considerando la escritura como base, el cristianismo adoptó una postura pro-gentil anti-Torah, básicamente rechazando al grupo de Pedro y adoptando el grupo de Pablo.
Felizmente, el Espíritu Santo ha movido el corazón de muchos cristianos actualmente, incluyéndome a mí, para buscar las raíces de nuestra fe en un amplio contexto escritural, incluyendo toda la Biblia. Y este es un mover que ha surgido en todas las naciones, ha crecido notablemente. Somos un cuerpo con muchas partes. El pie no es ojo, el ojo no es pie, la mano no es rodilla. Podemos estar unidos, pero podemos tener diferente llamado y ministerio, y este fue el caso. Aquí en Gálatas se superdefine eso. El cuerpo consiste en una fe, un bautismo, pero tiene muchas partes distintas, diferentes, actúan de forma distinta. Cuando no podemos ver la distinción que hay en cada uno de nosotros, tropezamos teológicamente. La cristiandad ha cometido muchos errores en esto. En el tema de lo santo y lo profano, en el séptimo día y los 6 días de la semana, en Israel y las naciones, ha cometido graves errores. El cristianismo como organización es un monstruo gigante, pero fracturado en miles de secciones. Y yo diría que la unidad es muy escasa. Dios es un Dios de distinción. A Él se le conoce como Hamadvil, el que separa, dentro de su proceso creativo. Cuando Dios formó la tierra, Él separó la luz de las tinieblas, las aguas de abajo con las aguas de arriba, el mar de la tierra y aún la mujer del hombre. Él separa entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre el séptimo día y el resto de los días de la semana. Dios separa eso. También separa a Israel de las naciones. Al final del día de reposo se recita la siguiente oración en el judaísmo. Hamadvil, Él es quien separa lo santo de lo profano, la luz de las tinieblas, a Israel y de las naciones. Dios distingue. Si no hubiera esa distinción entre Israel y las naciones, entonces, ¿por qué Dios asignó apóstoles para las naciones, que es Pablo, y apóstoles para Israel, que en este caso es muy claramente Pedro, Juan y Santiago, en el libro de Gálatas? Si la meta final de los gentiles fuera la misma que la de los judíos, entonces ¿por qué hay 2 misiones diferentes? Tenemos que reconocer esas 2 misiones. Tenemos que reconocer que el Mesías está detrás de ambas. Él ha ungido a los hombres para que ambas misiones se cumplan. ¿No somos todos en el Mesías? Sí, todos somos en el Mesías. Somos parte del mismo cuerpo, pero no somos lo mismo. Tenemos que corregir este error cometido por 2000 años al decir que los creyentes judíos son igual que los creyentes gentiles. Entre ambos hay una línea de distinción que ha sido opacada. Y esto hay que corregirlo. Esto no quiere decir que los gentiles temerosos de Dios creyentes no deban participar en los mandamientos como el día de reposo. Como lo veremos más adelante, hay buenas razones para que los gentiles temerosos de Dios creyentes lo hagan.
Pero ellos no deben considerarse a sí mismos como judíos o gentiles judíos, porque no lo son. Veamos el versículo 9. Dice: y al reconocer la gracia que se me había sido dada, Jacob, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, Joseph Barnabas, la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Es clarísimo, hay dos ministerios. Unos van a ir, Pablo, a los gentiles, y ellos son Jacob, Pedro y Juan, a los de la circuncisión. Dos misiones celestiales, divinas, del Mesías, distintas, muy claramente definidas. En otra versión dice: y reconociendo la autoridad que me fue dada, Jacobo, Pedro y Juan, Jacob, Kefa y Johanan, que eran vistos como las columnas del Beit Din, del Bet Din. Interesante, me gusta esa versión porque es lo que hablamos la semana pasada. Ellos eran las columnas. Esto de las columnas lo vamos a definir un poquito mejor. Hablando del misterioso cuerpo de Yeshua. Ellos son las columnas. Ellos extendieron sus diestras y nos dieron su respaldo a mí y a Barnaba, para que nosotros fuéramos oficialmente a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Pablo buscó, como dije, a Santiago, Pedro y Juan, porque ellos eran las columnas. En el Midrash, que es un documento 100% judío, Abraham se le conoce como la roca. Dios dijo: sobre esta roca construiré mi mundo. Esto es en el Midrash. En el movimiento Yeshua, Pedro es llamado la roca. Y el Mesías, el Maestro, dijo: sobre esta roca construiré mi asamblea. Abraham, Isaac y Jacob también son llamados columnas. Lo que yo estoy tratando es de conciliar la mentalidad judía en las escrituras que Pablo está hablando. Pablo sigue teniendo esa mentalidad y él sigue usando las metáforas que siempre se habían usado. Cuando los patriarcas se mostraron juntos, Dios dijo: las columnas de la tierra son de Jehová, y sobre ellas he colocado al mundo. En 1 Samuel 2:8 dice: porque las columnas de la tierra son de Jehová, y sobre ellas ha establecido la tierra. Esta es una parte de Éxodo Rabá 15:7. En el Talmud, los discípulos de Rabán Yohanan ben Zakkai se referían a él como columna de la mano derecha, posiblemente aludiendo a la entrada a mano derecha del templo. Y aquí es donde tenemos que abrirnos a usar esa mentalidad para saber qué mentalidad sigue usando Pablo. Si notan, ya en esta última frase que leí de Yohanan ben Zakkai,
que él era la mano derecha y que posiblemente se aludía a la puerta derecha del templo. Aquí está la palabra clave, templo. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Esto es un concepto de ese mismo calibre, de esa misma interpretación, de esa misma mentalidad. De la misma forma, los creyentes del cuerpo se referían a ellos mismos, los creyentes, como el templo vivo. Y de ese templo vivo, el templo tenía una puerta y Yeshua era la puerta. Y los apóstoles son las columnas principales. Por eso llamar a estos señores, a Santiago, Pedro y Juan, como columnas, está refiriéndose a todo este concepto del cuerpo del Mesías. Este lenguaje es el que usaba Pablo para hablar del cuerpo del Mesías, ya que los judíos y los gentiles creyentes eran parte de la construcción de ese templo espiritual. No todas las partes del templo son idénticas. Es el templo del Espíritu Santo, pero tiene muchas partes. Así que cuando Pablo se refiere a Santiago, Pedro y Juan, ellos parecen ser las columnas principales del cuerpo del Mesías. Por esa fue la razón que Pablo llegó con ellos a hablar con las columnas. En el versículo 10 dice, solo nos pidieron, esta fue la única condición que se presentó. Estas columnas, entonces, este liderazgo sólido del movimiento de Yeshua, eso fue lo único que le pidió a Pablo acerca de su presentación del Evangelio. Pero dijeron ellos esto, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. De hecho, esa es una de las razones, esta es la otra razón. Cuando Pablo llegó a Jerusalén a hablar, una era hablar con el liderazgo, con las columnas, y la otra, atender a los pobres. Los apóstoles no imponían a los creyentes gentiles mayor obligación hacia la Torá que los mandamientos de dar generosamente a los pobres. Esto refiriéndonos, Pablo, a los gentiles temerosos de Dios. En otras palabras, le dijeron a Pablo, nosotros estamos bien con tu mensaje, a los gentiles está bien, y con la exoneración de las señales del pacto. Esto lo vamos a ver más a fondo. De hecho, no necesitan guardar ningún mandamiento de la Torá, siempre y cuando estén dando generosamente a los pobres. Esa fue la única condición que ellos le presentaron a Pablo y a Bernabé. Pablo estuvo de acuerdo y acordaron eso, se fijó eso, esa fue la postura. Después, otra vez lo repito, en Hechos 15, esta postura se redefine. Agarra una definición mucho más específica que habrá que leerla también. Por el momento nos vamos a quedar en esta. Los apóstoles no añadieron nada más al Evangelio de Pablo. Lo único fue que se acordaran de los pobres. Cuando Pablo dice nos, se está refiriendo a Pablo y a Bernabé. Acordarse en el contexto judío, en la mente judía, significa no olvidar de cumplir obligaciones establecidas. Por ejemplo, en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero acordarse no es, ay, sí, me voy a recordar de vez en cuando. O no, es como decir, guárdalo. Ten esa obligación. No lo olvides. En este caso, en el contexto de la carta
Se refiere a los Ebionim, que son los pobres judíos creyentes de la asamblea apostólica de creyentes judíos en Jerusalén. La columna y sus ancianos no agregaron más. Entonces esto terminó feliz. Quedaron conectados con el cuerpo en esa mentalidad del templo, que son distintos, quedaron conectados. Pablo tenía todo el deseo de hacer cumplir el mandamiento de ayudar a los pobres. Pero vino un evento, vino una situación. Terminó la reunión, todos felices, pero cuando Pablo vino a Antioquía, después de esa reunión, Pablo llegó a Antioquía. Me opuse a él, a Pedro, cara a cara, porque era de condenar. O sea, aquí pasó un muy fuerte cortocircuito. En Gálatas 2:11, Pablo relata este segundo evento que refuerza con su conexión con los gentiles, para que no guarden las señales del pacto de la circuncisión. Este famoso e infame incidente en Antioquía genera un conflicto entre Pablo y Pedro. La tradición cristiana lo interpreta como que los creyentes judíos que estaban con Pablo ya habían abandonado la práctica de la Torá y del judaísmo. Por supuesto, acuérdense que ellos no ven esa distinción. Eso para ellos ya no hay dos ministerios, solo uno, el de Pablo. El de Pedro no, ese no. Lamentablemente, ese es como está implicado. Cuando Pablo vio a Pedro titubeando en los aspectos de guardar la Torá, cuando él llegó a Antioquía, acuérdense que cuando él llegó a Antioquía, el grupo de Antioquía es un grupo que cuando él llegó él ya era grande. Pero ya habiendo hablado, Pablo ya tenía claro Pedro ya tenía claro lo que Pablo estaba haciendo en Antioquía. También Pedro titubeó en aspectos de guardar la Torá. ¿Por qué? Porque la gente que él estaba viendo no eran judíos. Y había una cosa muy quisquillosa, particularmente en las leyes de guardar la comida. Entonces Pablo confronta a Pedro por estar judaizando. En otras palabras, Pablo reprendió a Pedro por intentar hacerlos regresar a las obras de la Torá y al judaísmo. Esto era algo que era de condenar. Ya habían quedado en algo. Y él estaba actuando como no habían quedado. Vamos a ver una perspectiva de un señor que se llama Magnus Zetterholm. Y para eso quiero leer esto, porque es muy interesante. Este señor Zetterholm es del Centro de Estudios Teológicos en Suecia y ofrece de este pasaje la siguiente interpretación. Tal presunción básica está lejos de ser evidente por sí misma. No es del todo seguro que la intención fuera que todos los judíos del movimiento judío deban dejar de observar la Torá. Además, si los seguidores no judíos del movimiento de Yeshua o de Jesús fueron reclutados de un grupo de no judíos que ya participaban en las actividades de la sinagoga,
es probable que anteriormente hubieran adoptado un estilo de vida judío, especialmente en lo que respecta a la comida. El problema en Antioquía entonces fue probablemente el grado de intimidad en las relaciones sociales. Probablemente no afectó la comida que comían, sino más bien el ritual de las comidas comunitarias. Cuestiones tales como cuestiones tales como sentarse a la mesa con la comida, tomar vino, sentarse a la mesa, donde comían. Pueden haber indicado que algunos de los judíos que no compartían la ideología de Pablo con respecto a la igualdad de los no judíos ante Dios y la identidad judía de la comunidad estaba amenazada. La delegación de Santiago, la facción de la circuncisión a la que Pedro temía, parece haber recomendado que se modificara el estado de los no judíos. La razón de esto podría haber sido simplemente un esfuerzo por tratar de que la identidad étnica y las relaciones sociales se correspondan. Si los judíos y los no judíos socializaron entre sí como si pertenecieran al mismo grupo étnico, es posible que los representantes de Santiago, judíos, tuvieran la mejor solución para que los no judíos se convirtieran a judíos, a pesar del acuerdo anterior en Jerusalén. Esto significa que Santiago había cambiado de opinión sobre el principio general de que los judíos podían salvarse sin convertirse al judaísmo. No solo que estaba de acuerdo con Pablo sobre la implicación de las interacciones sociales que resulta de esta teología. Según Santiago, los no judíos podrían muy bien estar conectados con el movimiento de Jesús, pero solo si la distinción entre judíos y no judíos se manifestara también en las relaciones sociales. Aquí el comentario es muy interesante. El autor Magnus Zetterholm está diciendo que había que establecer algo, porque había dos criterios y había que establecer uno de los criterios. O sea que era complicado. Cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo y Bernabé ministraban en la comunidad judía, en donde ahora estos temerosos de Dios se les llamaba los cristianoi. El primer lugar donde ahora conocemos como cristianos, los seguidores del Cristo o el Mesías. Estos son los gentiles creyentes temerosos de Dios, como Tito. Él era un cristiano. Pablo no. Santiago no. Ni Juan. Entonces, cuando Simón Pedro llegó a ver el trabajo que se hacía en la ciudad, número 2, porque el crecimiento que había ahí en el movimiento de los del camino, el crecimiento espiritual que estaba sucediendo en Antioquía era sumamente fuerte. Antioquía se volvió la segunda ciudad fuerte después de Jerusalén. Entonces es posible que ahí tuvieran 1, 2 o 3 o más sinagogas, los cristianoi, sinagogas. No había duda que los creyentes de Antioquía solicitaban a Pedro que compartiera sobre las enseñanzas de Yeshua, y él llegó y compartió con ellos. Pero Pedro de repente comenzó a
tirar líneas de que los estaba metiendo al judaísmo. Antioquía era la comunidad que crecía más en el entendimiento del Mesías. Era la comunidad de creyentes gentiles más fuerte de la zona. Pablo y Bernabé la dirigían. Ahí adoraban juntos judíos, creyentes, que guardaban el Shabbat, las fiestas, junto con creyentes judíos al punto de que ellos podían, compartían, comían juntos. Como creyentes judíos comían y celebraban las fiestas sin censura. Ellos no eran visitantes en la sinagoga, los cristianoi, ni miembros de segunda. Eran hermanos y hermanas en el Mesías. Pedro llegó a Antioquía y vio esta mezcla de gente por primera vez. Judíos y gentiles creyentes en el Mesías que no tenían ningún reparo en participar juntos. Pedro no tenía ningún problema en absorber lo que estaba pasando, ya que a él se le reveló directamente en una visión. El lienzo bajó del cielo, donde oyó: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Esto fue cuando Pedro tuvo esa visión. Pedro cruzó la línea, rompiendo una muralla metafórica de división. Esa muralla es una muralla que divide a gentiles y creyentes o temerosos de Dios y judíos. A lo que Dios limpió, no lo llames impuro. Ahí se había predicado el Evangelio a los temerosos de Dios. En el caso de Pablo, cuando tuvo esa visión, se vio, se juntó, Dios lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó a Cornelio, que era un total gentil, temeroso de Dios. Él recibió el Espíritu Santo. Y lo importante con él y con los apóstoles de Jerusalén es que aquí Pablo no expresó su descontento ni desánimo cuando se enteraron de que Pablo había comido, o mejor dicho, Pablo había comido con un gentil. Y a Pedro le dijeron, en Hechos 11:3 dice: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Que es el caso que él estaba teniendo en Antioquía. Vio a los gentiles, temerosos de Dios, entró, comió con ellos. Pero dice el versículo 12, porque antes de venir algunos de parte de Jacob, o sea, el grupo de Jacob, no había llegado todavía a Antioquía. Mientras este grupo llegaba, Pablo comía con gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse. Cuando vino el grupo de Santiago, Pablo empezó a retraerse, empezó a actuar distinto, diferente, porque temía a los de la circuncisión. O sea, Pablo no estaba... Claro, estaban cruzando la línea entre los de cómo relacionarse con los de la circuncisión y cómo relacionarse con los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál era el problema con comer con hombres incircuncisos? Pablo le explicó a Cornelio. En Hechos
10:28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Primero, Dios ya le mostró a Pablo. Entonces, de acuerdo a la halajá judía, a la forma de conducirse en el primer siglo con los judíos, no estaban supuestos a comer comida, ni siquiera comida kosher que hubiesen preparado los gentiles. Solo en esa posibilidad de que la comida pudiera estar contaminada por ídolos y otra forma indebida gentil era suficiente para que los judíos no comieran con los gentiles. Un centurión romano, por ejemplo, no tenía opción más que participar en los ritos ocultos de Roma. O sea, el centurión, aunque él era temeroso de Dios, él estaba obligado por ley romana a participar en los cultos romanos. Él no tenía opción de decir no. Él era un hombre líder de una legión, el centurión. Pero Dios le mostró a Pedro que él era un hombre que no era un hombre inmundo, impuro. Pedro ya sabía eso. A él Dios le reveló eso. Y consideraba indebido asociarse o visitar a un gentil temeroso de Dios, y el resto de los apóstoles estaban asombrados que Pedro fue a un lugar gentil donde comió con ellos. Años más tarde, cuando visitó Antioquía, se dio cuenta de cómo las cosas habían cambiado. En Antioquía, los judíos creyentes, los temerosos de Dios creyentes, compartían juntos sin ningún obstáculo. Pedro hizo lo mismo. Compartía y comía con ellos hasta que llegaron los invitados de Jerusalén. Y estos son los que llegaron de parte de Santiago, de parte de él llegaron. ¿Y quiénes eran ellos? Pablo los calificó a ellos como el grupo de la circuncisión. Pablo indicó que ellos eran de los Evionim, de la comunidad de creyentes judíos de Jerusalén. Seguramente ellos eran hombres importantes de esa comunidad. Y es posible, aunque ellos eran apóstoles, representantes de Santiago, hermano del Mesías, eran hombres honorables. Y no es claro por qué llegaron de Jerusalén. No sabemos a qué llegaron en ese momento y expresaron su desacuerdo en compartir libremente con los gentiles. Ellos dijeron, no, yo no voy a compartir comida, no me voy a sentar a la mesa con incircuncisos. Por eso Pablo le llama el grupo de la circuncisión. Y no es que los esté denigrando, ni tampoco los está desvalidando, o los está cuestionando, o los está diciendo que están haciendo algo malo, o que ellos están mal. Pablo no está diciendo eso. Eso quiere decir que simplemente que ellos estaban convencidos que los creyentes gentiles debían someterse al proceso de la circuncisión. Y cuando estos hombres llegaron de Jerusalén a Antioquía, ellos querían que pasara eso. Si los creyentes gentiles temerosos de Dios estaban compartiendo, adorando, comiendo juntos con los judíos en el mismo espacio, en la misma sinagoga, ellos
debían mantener una distancia prudente, ahora le dicen social, con los judíos y someterse al proceso de la circuncisión. Si no son de los nuestros, que se separen, una especie de cuarentena. De lo contrario, había que apartarlos de la comunidad para que ese muro de separación fuera claro. Entonces, sucedía igualmente en el movimiento judío mesiánico. Cuando los gentiles comenzaban a merodear entre los judíos, brincaban los temas de mantener el muro de separación. Y esto es interesante, porque los judíos creyentes estaban teniendo estas discusiones con los gentiles creyentes. Los dos bandos válidos que Dios está apoyando. Estos han sido los problemas ancestrales que han sucedido desde hace 2000 años. El problema con el judaísmo mesiánico no son nuevos, son antiguos problemas bíblicos y es el mismo problema que ahora se enfrenta. Entonces, bajo la influencia de estos visitantes que llegaron a Antioquía, Pedro se retiró de la mesa donde estaba compartiendo con los creyentes gentiles. También Bernabé se retiró, porque no querían que los del grupo de la circuncisión los viera mal a ellos. El resto de los judíos creyentes hicieron lo mismo. Judíos creyentes. Y cuando Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, reprendió fuertemente a Pedro. Pablo se dio cuenta de esto, porque al final resultaría con dos congregaciones distintas, dos eclesias, una gentil y una judía, dos sinagogas, una gentil y una judía. A Pablo no le importaba eso. ¿Cuál es la interpretación del Evangelio? La halajá del Evangelio. Pablo vio que no andaban en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Eso no se puede interpretar como que su conducta no era correcta, no guardaban lo que la halajá es, lo que ya se había interpretado y el acuerdo que ya habían tenido entre los de la circuncisión creyentes y los de la incircuncisión creyentes. Ambos son del bando del templo, del cuerpo, del Mesías. Ambos son del mismo cuerpo. En esa reunión ellos tenían la autoridad, o sea, cuando se reunieron en Jerusalén, ellos tenían la autoridad de atar y desatar y establecieron un acuerdo. Ellos ataron ese acuerdo. Y eso no estaba pasando en Antioquía. Por eso Pablo reprende. La halajá, el acuerdo, la norma de la verdad del Evangelio que Pablo habla, era la noción de que los creyentes gentiles son parte del pacto con Abraham y de la herencia de Israel. Eso es lo que se llegó a establecer. Creyentes gentiles, creyentes judíos, ambos son partes del pacto con Abraham y ambos son partes del cuerpo de Yeshua. Este es el estatus que ellos habían adquirido. Lo que habían acordado con los judíos y los no judíos, creyentes en participar juntos en la adoración y comunión con los hermanos. Lo más importante era compartir los alimentos juntos y eso era importantísimo. Esta confirmación ya había llegado a Pedro cuando bajó el lienzo en esa visión en el evento de Hechos 10 con el incidente de Cornelio. Ya Pablo, Dios le había mostrado
Él ya había aceptado que esa era una práctica de Dios. O sea, Dios había liberado eso o había confirmado eso. Entonces, en esta nueva regla, de esta halajá, abolían la segregación y separación que los de la circuncisión habían adoptado en Antioquía con los temerosos de Dios. Y eso era el problema, eso era lo que estaba sucediendo. Aquí no estamos hablando de judíos no creyentes, estamos hablando de judíos creyentes y de gentiles creyentes que están teniendo esta dificultad. Pero también surgió un grupo, los judaizantes. Pablo reprende a Pedro. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles, como los gentiles, y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? La halajá, la norma, la regla, ya había sido establecida. Había dos grupos. Si tú como judío te has mezclado libremente con los gentiles creyentes, compartiendo y adorando con ellos de una manera que un judío normal lo haría, y tú has estado viviendo como gentil y no como judío, ¿cómo entonces ahora puedes forzar a los gentiles que vivan como judíos? O sea, estaba jugando dos papeles. Esto no quería decir que estaba violando la Torá, simplemente quiere decir que se estaba relacionando con gentiles como que si él fuera un gentil, ignorando su estándar judío para relacionarse con gentiles. Veamos en una Biblia en inglés que se llama la traducción literal de Young. Está traducido al español, dice: si tú, siendo judío, vives a la manera de la nación a la que estás y no a la manera de los judíos, ¿cómo obligas a las naciones a judaizar? De aquí es donde sale esa idea. ¿Cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos, a judaizar? De aquí es donde sale la idea de judaizar. En el contexto original se refiere a los de la circuncisión, quienes son los que querían convertir a los judíos al judaísmo. Los de la circuncisión, que pertenecían a los judíos creyentes, buscaban que los gentiles temerosos de Dios fueran introducidos a vivir bajo la ley de Moisés, de la manera que ellos vivían, sometiéndose a la conversión. En la Septuaginta, en Esther 8:17, dice: y muchos de los gentiles fueron circuncidados y se judaizaron por temor a los judíos. O sea, estaba esa fuerza de los celosos judíos que querían que los gentiles se judaizaran. Era eso algo que venía corriendo desde hace muchos años. La Biblia de las Américas dice, este mismo versículo 8:17, y muchos entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, de la tierra de Esther, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. En otras palabras, se estaban judaizando por el temor, había miedo, había una presión social. Tienes que hacer eso, tienes que hacer esto, sin una razón detrás. Entonces Pablo dijo a Pedro: si tú, un judío, vives como un gentil y no como un judío, entonces ¿por qué
Le estás diciendo a los gentiles que se conviertan. El contexto original y la meta de los circuncisos era convencer a los gentiles creyentes de Dios de Antioquía que se volvieran judíos. Judíos creyentes, tratando de que los gentiles creyentes se judaizaran. Por eso es que esta historia es muy relevante a los Gálatas, a quien Pablo les escribía. Por eso Pablo se sentó a escribir esta carta. Si tú, un judío, vives como un gentil en relación a compartir con los gentiles y no como judío que mantiene una separación con los gentiles, ¿cómo puedes entonces forzar a los gentiles a que se judaicen? Muy bien. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros creyentes hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, aquí podríamos decir, sin embargo, sabiendo que, ya que seamos judíos o gentiles, el hombre, ya que sea judío o gentil, no es justificado por las obras de la ley. No es justificado porque se convirtió al judaísmo y se hizo la circuncisión, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, creyentes judíos, también nosotros, que somos creyentes judíos, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. El 17 dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, en el Mesías, también nosotros hemos sido hallados pecadores por tener comunión y comer con los gentiles, ¿es Cristo entonces ministro del pecado? En otras palabras, llegar a ser creyentes quiere decir que debemos ignorar la Torá. ¿Es comer y tener comunión con un gentil realmente un pecado en contra de la Torá? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto ser transgresor, pecador. Es como decirle a Pedro, si tú, Pedro, reedificas una marcada división entre judíos y gentiles, apartándote tú mismo de la mesa con los gentiles y apartándose de tener comunión con ellos, entonces si tú te estás apartando, estás reedificando esa barrera que al inicio fue botada en esa visión que tú tuviste del velo que bajó en Hechos 10. Si rehusas comer y adorar con ellos, levantas otra vez esa barrera que Dios te dijo, no llames inmundo a quien ha sido limpio. Tú has sido precursor de esas barreras.
o de botar esas barreras, ahora no las levantes. No vuelvas a levantarlas. Entonces, ¿cómo tomó esa reprensión? ¿Cómo respondió? Queremos escuchar la historia final. Pablo estaba en lo correcto y Pablo admitió años más tarde. Pedro admitió Pedro admitió, él sabía, él tuvo la visión del lienzo. Él sabía que Cornelio era un hombre temeroso de Dios y que era gentil. Entonces Pedro ofrece su opinión al respecto diciendo, esto está en Hechos 15, 7, 10. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Solo Dios conoce los corazones y nos da testimonios a todos, dándonos su Espíritu Santo, así como se los dio a ellos. Dios, por la fe, limpió también los nuestros. Leamos todo esto desde el versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre, eso quiere decir judío o gentil, cualquier hombre. Aquí no dice sabiendo que el judío, o sabiendo que el gentil. Sin embargo, sabiendo que el hombre, ya sea judío o gentil, no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, judíos creyentes, nosotros, los judíos que creemos, creyentes, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Los gentiles pecadores, sí. Después de recordar esa historia del incidente de Antioquía, donde Pedro fue reprochado fuertemente por mantener esa política de división entre judíos y gentiles, Pablo dijo en Gálatas 2:15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Esto podía sonar ofensivo, pero elaboremos un poquito lo que quería decir con pecadores de entre los gentiles. En el judaísmo, hay que irse a esa mentalidad del primer siglo, se dividía la palabra entre dos categorías: judíos y no judíos. La palabra hombres son judíos y no judíos. Un niño judío podía un niño judío se podía convertir en judío siguiendo el proceso de la circuncisión y conversión legal, un no judío, De esta forma había un cruce de estatus. Entonces, solo había dos tipos de personas en el mundo: judíos y gentiles pecadores. Eso es lo que estaba en la mente.
Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Son las dos opciones. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nosotros los judíos, para que seamos justificados por la fe en el Mesías y no por las obras de la Torá, puesto que las obras de la Torá nadie es justificado. Tenemos que definir aquí 3 términos que se dan en esta escritura. Son 3 términos que se dan: justificado, las obras de la ley y la fe. La fe en Cristo Jesús. Justificado, obras de la ley y la fe en Cristo Jesús. Tenemos que meternos a escarbar aquí un poquito. Muy bien. Revisemos la palabra justificación en su equivalente en hebreo. Vamos a revisar justificación, las obras de la ley y la fe en Yeshua. Son las 3 cosas que están en el versículo 16 que vamos a examinar más detenidamente. Justificación. Veamos Deuteronomio 25 del 1 al 2. Que dice: si hay pleito entre 2 hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo, condenan al culpable, sucederá que si el culpable merece ser azotado, entonces el juez le hará tenderse y será azotado en su presencia con el número de azotes de acuerdo a su culpa. Muy bien, cuando los jueces deciden un caso, ellos lo absuelven al inocente y condenan al culpable. La palabra hebrea aquí es hitzdiku o hitzdiku, que quiere decir absuelven. Se podría decir que esto es una exoneración judicial. El juez exonera a alguien a vista de la ley y en una corte judicial. Y esto es opuesto a condenar, o sea, no lo condena. Ser condenado quiere decir que ha sido hallado culpable delante de una corte de ley y ha sido sentenciado a un castigo. En los evangelios hay un ejemplo y lo vamos a ver. Y el Mesías dijo en Lucas 18 del 10 al 14: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Estaba en templo y estaba orando para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos que estaba por ahí. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia, él es el que mantenía la distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y aquí está la conclusión de Yeshua. Os digo que este recaudador de impuestos descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. En este mismo sentido, Pablo usa el término para referirse al veredicto de la corte celestial. La antítesis es la condenación.
Cuando voy delante de una corte, el juez ofrece un veredicto. Él dirá una de las dos: inocente o culpable. Un juez de la corte de la Torá ofrece su veredicto únicamente bajo los ojos de la ley y de la corte. Él está entrenado a juzgar no por su emoción y menos entendimiento, sino por los ojos de la Torá y de la ley. Esto es una sentencia legal, eso es todo. Si un juez declara a un hombre inocente, eso no lo hace verdaderamente inocente, pero tampoco significa que cometió una ofensa, simplemente lo está absolviendo. Por ejemplo, imaginémonos que me vieron a mí cometiendo un asesinato en aquella época en Israel. Soy llevado a la corte, llaman a los testigos para testificar en contra mía, pero solo llega uno. El juez podría ver el potencial de declararme inocente, justificando que no hay dos testigos, sino solo hay uno, aunque yo haya cometido ese pecado. Pude no haber sido condenado por ese pecado porque la Torá requiere dos testigos. El juez tiene que verlo así. En ese sentido, como decían, la justificación es como que si no hubiera pecado. O sea, eso quiere decir que ha sido justificado. Cuando alguien es justificado es como que no hubiera pecado. En realidad pequé, pero me salí con la mía. En este caso. Esta es la misma justificación que aplicó con el que colectaba los impuestos en la parábola del fariseo y el colector de impuestos. Él no era inocente, el colector de impuestos no era inocente. Obteniendo impuesto del imperio malvado de Roma, él fue justificado. La condenación no tuvo vigor sobre la vida de él. La justificación, si yo soy justificado, no me vuelve no pecador, no imparte justicia en mí, ni me convierte de repente en una mejor persona. La justificación es un veredicto legal de no culpabilidad en la corte celestial, aunque sigo siendo culpable. Justificado no quiere decir no castigable. Una persona justificada es reconocida justa, aunque no lo sea. Ahora veamos, eso es con respecto a la justificación. La justificación es el resultado de una sentencia del juez, utilizando la Torá para eso, para emitir su fallo legal. Ahora veamos las obras de la ley, que es un término no difícil de entender. ¿Qué es las obras de la ley? Aquí en los descubrimientos de los textos del Mar Muerto se encontró una obra que se llama la selección de las obras de la Torá. Mixat Masei HaTorah se llama este documento antiguo, muy antiguo, de la época de Yeshua. Esta obra incluye varias medidas de pureza. Algunas de ellas tienen que ver con la contaminación de los gentiles. Hay un erudito llamado Martín Abbé que publicó un artículo sugiriendo que cuando Pablo hablaba de las obras de la ley, él no estaba hablando de guardar la Torá en general, sino que habla de un tipo de normas encontradas en la selección de las obras de la Torá. Está esa mentalidad de esa selección de las obras de la Torá.
Este era un documento de interpretación de algunas cosas de la Torá que no tienen relevancia con la historia de Galacia o Roma o alguna de las comunidades a la que Pablo escribió. Pero Abbe sugiere que Pablo posiblemente tenía una perspectiva similar a la que este documento describe la forma de proceder de los judíos de la época. Las obras de la ley deben ser entendidas como un subconjunto de los mandamientos de la Torá. En otras palabras, no es una forma genérica de obedecer la Torá, se refiere a ciertos asuntos ceremoniales de la Torá. De la misma manera, en su libro Las Nuevas Perspectivas de Pablo, James Dunn sugiere que las obras de la ley deben entenderse de una manera restringida a simplemente decir las obras de la Torá en general. Cuando Pablo habló de las obras de la ley, estaba hablando de marcas específicas que dan identidad judía. En este caso, la Torá en sí misma no es problema como norma de justicia para los creyentes gentiles temerosos de Dios. Con imponer a los gentiles las obras de la Torá, se estaba hablando de las marcas de la Torá que dan identidad judía. O sea, hay ciertas cosas que dan identidad judía que era lo que se estaba tratando de imponer, principalmente en las leyes alimenticias, en la circuncisión, en el guardar el Shabbat, en mantener el calendario, el sacrificio y el templo, y todas las obligaciones levíticas. Específicamente, aquellas que definían a un judío. Son estas, las marcas que identifican a un judío, las obras de la ley. Estos dos autores convergen en este mismo concepto. Las obras de la ley significa que deben de guardar los mandamientos que para el judío los caracteriza, como son los sacrificios, las leyes kosher, la circuncisión, el Shabbat, el calendario. Esas son las obras de la ley. Eso es lo que ellos están diciendo. Según los documentos antiguos, las obras de la ley son un subconjunto de leyes de la Torá. No son todas las leyes. Es algo específico que hace a un judío son muy particulares. Y eso es las obras de la ley. Ahora definamos la fe en Yeshua, la fe en Jesucristo. Pareciera que la fe en Jesucristo es muy fácil de definir, pero veamos. La fe en Jesucristo significa creer en Jesucristo. ¿Sí? Aquí falta algo. No está del todo bien. La traducción fe en Jesucristo viene de la frase pisteos Yeshu Cristo. Fe Jesucristo. No dice fe en el griego dice fe pisteos Jesucristo. Aquí hay algo. No dice fe en Jesucristo como dicen la mayoría de las traducciones. Esto es un caso posesivo que puede generar o producir algo. O sea, es en la palabra en. De donde dos nombres están juntos uno con el otro y se relacionan de alguna manera uno con el otro. Esto es similar a la forma de construir un nombre en hebreo. Entremos un poquito en gramática para poder entender esto. Podría entenderse como un genitivo subjetivo u objetivo.
Normalmente se traduce como una fe genitiva objetiva en Cristo, pero no hay ningún acusativo griego aquí ni en ningún otro lugar que pueda hacer que Pablo use este término. Estoy hablando de en. No, Pablo no usa fe en Jesucristo. En denota un lugar, denota un tiempo, denota un modo que es expresado al verbo que se está refiriendo. Más bien se trata, lo que dice es fe Jesucristo, la cual en español no tiene sentido. Por esta razón, es preferible la lectura literal simple y llana de este genitivo objetivo, similar a la forma de la construcción hebrea, tomado del genitivo subjetivo. La frase podría traducirse no como fe en Jesucristo, sino como fe de Jesucristo, o mejor aún, la fidelidad de Jesucristo. ¡Wow! Eso cambia el sentido. Eso cambia el sentido. Esto literalmente lo que dice en griego. Esto es así. Requiere un concepto radical que desafía muchas nociones convencionales sobre la fe, pero es consistente en la lectura literal del griego. O sea, leyendo Gálatas 2:15-16, usando estos términos, el de la justificación, que es un veredicto legal de exoneración. Lo opuesto es condenación, decretado por una corte de ley o una corte celestial. El de las obras de la ley, que son en los mandamientos de la Torá, específicos que identifican a una persona judía. Y el de la fe en Yeshua el Mesías, que es la fidelidad de Jesucristo. No es la fe en Jesucristo. Es la fidelidad de Jesucristo. Habiendo definido estos términos, leamos de nuevo estos versículos. Sonaría algo así. Gálatas 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre, ya sea judío o gentil, no es justificado, legalmente exonerado por las obras de la ley, los mandamientos de la Torá que dan identidad a un judío, sino mediante la fidelidad de Jesucristo. Yo soy exonerado no porque tengo fe en Cristo, soy exonerado por la fidelidad de Jesucristo. Fe en Cristo Jesús, dice. También nosotros, los judíos creyentes, los que hemos creído en Jesús, para que seamos legalmente exonerados por la fidelidad de Jesucristo y no por obras de los mandamientos de la Torá que dan identidad a un judío, que son obras de la ley, puesto que por los mandamientos de la Torá que dan la identidad a un judío, que es circuncisión, que es comida kosher, etc., nadie será justificado. Nadie será legalmente exonerado, particularmente en la corte celestial. Por eso es que Pablo simplemente le preguntó a Pedro, ¿por qué le requieres a los gentiles que cumplan los mandamientos de la Torá que definen a un judío, cuando nosotros, los judíos que guardamos los mandamientos, sabemos que no somos exonerados por ellos? Si la fidelidad de Yeshua, el Mesías, es suficiente para los judíos,
también debe ser la fidelidad de Yeshua suficiente para los no judíos. Y hasta en la forma en que Pablo entendía la salvación. Pablo desarrolla este concepto en la carta a los romanos. Leamos la carta a los romanos en el capítulo 3, del 20 al 24. Dice, usando el mismo concepto, que ya fuimos a rescatar a los textos del Mar Muerto, que fueron encontrados, que hablan de estos conceptos. Dice, Romanos 3, del 20 al 31. Porque por los mandamientos de la Torá, que dan la identidad a un judío, ningún ser humano será legalmente exonerado delante de él. Pues por medio de la Torá viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Es decir, la justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fidelidad de Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción entre judíos y gentiles. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo legalmente exonerados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Yeshua HaMashiach. El 25 dice, aquí arriba, a quien Dios exhibió públicamente como el que legalmente exonera por su sangre a través de la fidelidad de Jesucristo, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Eso es lo que hablamos de la parábola del fariseo y el que colectaba impuestos. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que Yeshua legalmente exonera al que tiene la fidelidad de Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál Torah? La de los mandamientos de la Torá que dan la identidad a un judío. No, sino por la Torá de la fe. Porque concluimos que el hombre es legalmente exonerado por la fe, aparte de los mandamientos de la Torá que dan la identidad a un judío. Y el versículo 29, ¿o es Dios el Dios de judíos solamente? No, ¿es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual legalmente exonera en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe, y por medio de la fe a los incircuncisos. Entonces, a ambos grupos Dios está exonerando por medio de la fe de Yeshua, por medio de la fidelidad de Yeshua. ¿Anulamos entonces la Torá por medio de la fe? De ningún modo la confirmamos. De ninguna
manera Pablo está criticando a los judíos, ni a los que guardan los mandamientos de la Torá, ni tampoco los contradice. No les está diciendo ustedes están mal porque están haciendo eso. Lo que Pablo hizo aquí fue eliminar el mecanismo de encontrar la salvación buscando ser judío. Eso no es para un gentil temeroso de Dios. Esa no es la forma en que funciona la justificación, buscando ser judío. Pablo, al haber iniciado su viaje a esta región de Galacia, asumió que los gentiles temerosos de Dios de Galacia seguirían sus instrucciones, pero no fue así, porque ahí estaban los creyentes judíos que les interesaba que ellos se judaizaran, se metieran al proceso de la circuncisión. Entonces Pablo escribe esta carta para amonestarlos. Y no estaba de ninguna manera desanimándolos a que no guardaran el Shabbat o que celebraran las fiestas. No les estaba diciendo no hagan eso, ni que mantuvieran la dieta kosher, ni nada por el estilo. Simplemente estaba haciendo una distinción en la forma de observar la Torá para los judíos y los gentiles y sus obligaciones hacia las obras de la ley. Los judíos tienen que abrazar los mandamientos que los identifican como una persona judía, porque eso los hace judíos y porque eso es, Dios lo definió así, punto. Pero no los gentiles. Ahora, esto es irrelevante a la hora de cuestionarnos acerca de la salvación de ambos, judíos y gentiles, y de la fidelidad de Yeshua, el Mesías. Nosotros somos salvos por la fidelidad de Él, Yeshua. No por nuestra fe en Él, sino porque Él fue fiel. Por su fidelidad nosotros somos salvos. Por lo tanto, el intento de los de la circuncisión, esos hombres que representaban a Santiago en Gálatas 2, o los influyentes, como querramos llamarles, que estaban queriendo convencer a los gálatas, a los de Galacia, a que se sometieran a la circuncisión, estaban totalmente fuera del contexto del evangelio de Pablo, el evangelio a los gentiles. Ese no era el contexto de los gentiles, era el contexto de los judíos. Veamos el siguiente versículo, 19. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo murió y qué quiere decir morir a la Torá? Para la cristiandad esto es muy claro, no hay nada que explicar. Aquí Pablo simplemente está diferenciando entre su antigua forma de vivir como judío y ahora su nueva forma de vivir como cristiano. Antes él trataba de vivir la Torá para guardar la Torá y así encontrar su salvación, pero al final se dio cuenta que no podía encontrar la salvación porque sus pecados no le permitían cumplir el altísimo estándar de la Torá. Esta es la razón por la que él muere a la Torá y se vuelve un seguidor de Cristo. Renuncia a guardar la Torá y aprende a vivir por la gracia a través de la fe sin practicar el judaísmo, más una religión muerta llena de obras muertas. Esta es la interpretación convencional cristiana de lo que significa morir a la Torá a través de la Torá y vivir para Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo era judío, pero ahora soy cristiano. O estaba bajo la ley, pero ahora estoy bajo la gracia. Esta explicación funciona para la mayoría de la cristiandad. De hecho, ha funcionado los últimos 2000 años. Pero no funciona para los judíos creyentes. No funciona para los judíos creyentes porque la perspectiva de los judíos creyentes reconocen
que el Mesías no canceló la Torá y que Pablo caminó fielmente de acuerdo a la Torá toda su vida. Por su propio testimonio, él lo afirma. En Hechos 28:17 dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. Pablo nunca rechazó ni la Torá ni el judaísmo. De acuerdo con el libro de Hechos, el testimonio de Santiago, el anciano de Jerusalén, y de acuerdo de Pablo mismo, él se mantuvo observando la Torá toda su vida. Un fariseo, un hebreo de hebreos, un judío bajo la obligación de la Torá, a pesar del hecho de que él se consideraba a sí mismo como apóstol de los gentiles. Ahora veamos el contexto de Antioquía, porque aquí había un problema de reconocer que Pablo hace una distinción entre judíos y gentiles, creyentes y su relación con la Torá. Cuando Pablo habla de la ley de la Torá, inmediatamente pensamos en los rollos de Moisés o los mandamientos, o ya sea no adulterar o no comer cerdo. Pero nada de eso está pasando en la mente de Pablo. Él no pensaba en la Torá como un objeto monolítico, un tamaño para todas las medidas. Cuando Pablo habla de estar bajo la ley, en su mente está pasando, él está pensando en términos legales. Él era un abogado de la ley. Cuando Pablo hablaba de las obras de la ley, él pensaba en los mandamientos de la Torá que lo definían y definían su identidad como judío. Y es por la ley que muero a la ley, que es el pasaje que estamos viendo. Este verso, difícil de entender, tiene su raíz en el contexto del conflicto que hubo en Antioquía. Tiene que ver con la historia de Pedro y los representantes de Santiago y su decisión de comer o no comer con los gentiles en Antioquía. Y Pablo está amonestando a Pedro fuertemente, señalándole: si construimos una separación entre judíos y gentiles, que ya habíamos votado, ya habíamos estado de acuerdo que eso no debía existir, y que él mismo destruyó, entonces probamos que nosotros somos transgresores. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Suena como que si lo que yo he hecho en Antioquía, cuando fui a visitar a Pedro y Pablo, cuando fui a visitar a Santiago y a Pedro a Jerusalén, si ellos hubieran negado, yo hubiera corrido en vano, aquí mismo igual. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley o de las obras de la ley, en vano murió Yeshua. Veamos cómo se lee este texto con la clave que hemos venido usando anteriormente. Gálatas 2, 17 al 21. Pero si buscando como judíos ser legalmente exonerados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro del pecado? De ningún modo. 18. Porque si yo reedifico la división o segregación entre judíos y gentiles, lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Porque como judío he aceptado comer y tener que convivir con los gentiles, pues mediante la ley, en virtud de mantener mi estatus judíos, yo morí a la ley. Siendo judío no puedo ser legalmente exonerado.
a fin de vivir para Dios, dependiendo totalmente de la fidelidad de Yeshua y no de mi estatus religioso judío. El 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fidelidad de Yeshua en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la exoneración legal viene por medio de la ley, entonces en vano. Cristo murió en vano. Cuando Pablo dice que a través de la ley él muere a la ley, quiere decir que siendo judío, dependiendo del estatus judío para salvación, realiza lo inadecuado de su posición ante Dios, guardando los mandamientos de la Torá. No quiere decir que él deba de cesar guardar los mandamientos de la Torá. Él está diciendo que cuando él muere con el Mesías, él es levantado con el Mesías. En otras palabras, él pone todo su peso de salvación en la fidelidad del Mesías para ser exonerado legalmente en la corte celestial. Y por eso dice, con Cristo he sido crucificado, he muerto con él, y ya no soy yo el que vive, sino él vive en mí. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino él vive en mí. Y esto es lo que vemos en este capítulo de Gálatas 2. Esta es la forma de ver la aclaración de los dos grupos que Dios envió, uno a través de Pedro, otro a través de Pablo, para ir a alcanzar al hombre, judío y gentil. Uno con su perspectiva, el otro con su perspectiva. Nadie anula nada, nadie se come nada. Todo es por la fe y la fidelidad de Jesucristo. Nosotros somos salvos no porque yo creo, sino porque yo me someto, me meto, me sigo la fidelidad de Él, la fe en Él. Él murió y yo adopto ese entendimiento de que Él murió por mí. Simplemente me dejo suelto. Mi fe está en Él, en Yeshua HaMashiach. Tanto la fe, tanto la fidelidad que Él hizo, que Él cumplió, funciona para el circunciso como para el incircunciso. Y si nosotros aplicamos este concepto en todas las cartas de Pablo, las vamos a entender muy bien. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en el siguiente video.